Bueno, no habíamos terminado el anterior tema, estamos un poco retrasados, así que sí o sí tenemos que acabar este tema, ya sea hoy o hasta gran parte, para continuar el jueves. Bueno, vamos a ver, se escucha y se puede ver, ¿no? Sí, doctor. Bueno, entonces vamos a ver lo que son fármacos y su toxicidad y las reacciones adversas a los medicamentos. Bueno, un poco para entender sobre el aspecto de lo que vamos a hablar ahora, primero tenemos que recordar lo que era el concepto de farmacología. Habíamos dicho que es una ciencia que va a estudiar los efectos fisiológicos que ejercen las sustancias químicas sobre un organismo. Aparte de que estudia no solamente la parte fisiológica, estudia la farmacocinética, estudia la farmacodinamia y también estudia los fármacos, sea cual sea sus efectos, ya sean tóxicos o no tóxicos. Habíamos visto en los primeros temas de que la farmacología, los fármacos son de naturaleza tóxica, producen un daño, son xenobióticos dentro de nuestro cuerpo y por lo tanto nosotros tenemos que tomarlos en cuenta así en el o al momento en que vamos a utilizar estos medicamentos. Entonces, para entender lo que son las reacciones adversas a medicamentos o llamadas RAM también, tenemos que entender el punto de vista de los fármacos que producen son tóxicos y también son sustancias no tóxicas. Bueno, entonces, según la Organización Mundial de la Salud, la RAM, que aquí en adelante la vamos a denominar así, que son las reacciones adversas medicamentosas, son cualquier efecto nocivo, no deseado, no intencional de una droga que aparece a dosis utilizada en humanos con fines profilácticos, diagnósticos o terapéuticos. Fíjense que una gran diferencia con lo que es intoxicación, con lo que es falla terapéutica, con lo que es otro tipo de concepto, es que aquí estamos dando el medicamento a la dosis terapéutica, a la dosis que tiene cada medicamento. Por lo tanto, no estamos dando una dosis tóxica, no estamos dando una dosis mínima que no llegue a la terapéutica, sino que estamos dando la dosis normal. Y esa dosis normal me va a producir un efecto no deseado, un evento adverso, un efecto que puede producir un tipo de daño. Esto, este concepto excluye obviamente a los fallos terapéuticos cuando no se da la dosis correcta, a las intoxicaciones intencionales o accidentales, que quiere decir que el paciente, que nosotros mismos demos la dosis inequívoca, aumentada y el paciente provoquemos una intoxicación o que el paciente lo haga accidental o también que el paciente lo haga intencional, ¿no? En caso de suicidio, lo puede realizar este tipo de intoxicación. Y obviamente también el abuso de las drogas, que dentro del abuso de las drogas están también los medicamentos. Esto de las definiciones que estamos mencionando, hay que ver que hay un cumplimiento de las terapias farmacológicas, ¿no? En la mayoría de los casos de sobredosis no se ajustan tampoco, ya que éstas suelen implicar la administración de dosis que no pueden utilizarse. Por lo tanto, en humanos con fines profilácticos, diagnósticos y terapéuticos, es un término que estamos hablando más reciente a los eventos adversos medicamentosos que puedan
ocurrir. Ahora, también tenemos nosotros la EAM o los eventos adversos medicamentosos, que viene a ser cualquier daño resultante de la administración de una droga. Aquí, a diferencia de la RAM, ya me agarra, podemos decirle, tanto el fallo terapéutico, me agarra lo que es intoxicación accidental, me agarra todos los tipos de conceptos. Por lo tanto, tenemos que saber diferenciar que la RAM, ¿Seguro que está grabando bien? Bueno. la RAM es cuando nosotros damos a dosis correcta, pero produce un efecto no deseado. En cambio, el evento adverso medicamentoso es cualquier daño que resulta de la administración de una droga. Son sus dos diferencias. Pero vamos a seguir viendo algunos conceptos que también nos van a aclarar un poco más. Tenemos el Manual de la Política Nacional de Calidad en Salud, que fue creado en 2023, que me habla de varios conceptos. Me añade a los eventos adversos. Primero me dice que un evento no es algo que ocurre a un paciente o le atañe. En cambio, un evento adverso es un efecto no deseado de un medicamento u otro tipo de tratamiento como una cirugía. Los eventos adversos pueden ser desde leve, moderado, grave. También son llamados efectos adversos, reacciones adversas y sucesos adversos. Por lo tanto, esta definición es en base a una norma boliviana, tenemos que tenerla muy en cuenta. Esta es una definición de la OMS, la RAM. Tiene su diferencia relativamente mínima. Los dos, tanto el evento adverso como la RAM, son por es un efecto no deseado. Produce, pero no solamente en el evento adverso aquí me agarra a los medicamentos, al tratamiento, sino que también me agarra a procedimientos que normalmente hacemos los médicos, como una cirugía. ¿Y cuál es la característica? ¿No? La característica es que, obviamente, que tanto la RAM, los eventos adversos medicamentosos y el evento adverso que menciona la política ponen en peligro la vida del paciente. También hay otros conceptos como incidentes relacionados con la seguridad del paciente. Vamos a ver que la seguridad del paciente mucho se habla actualmente. El incidente es un evento o circunstancias que ha ocasionado o podría haber ocasionado un daño innecesario a un paciente. Ya vamos a ver que cuando hablamos de seguridad del paciente, el objetivo de la seguridad del paciente en general es disminuir los daños al paciente. Eso es, hablamos de seguridad del paciente. De hecho, la OMS, como decía, actualmente tiene eh, uno de los pilares que está buscando es la seguridad del paciente. Hay el incidente sin daño, ¿no? El incidente sin daño es un incidente que alcanza al paciente, pero no causa ningún daño apreciable. Cuando damos eso, nosotros tal vez podemos dar una dosis inequívoca del medicamento, pero no vamos a causarle un daño apreciable, ¿no? Cuando causa un daño ya tiene otro concepto, ¿no? Entonces, tanto el evento adverso que lo habíamos visto en esta como el incidente con daño es un incidente que produce un daño al paciente. O sea que si hablamos tanto la RAM, el EAM como el evento adverso produce un daño al paciente, produce un efecto no deseado, que generalmente es un daño, porque cuando hay ese efecto no deseado es porque hay un daño. El daño puede ser leve, moderado o grave. Y eso obviamente lo pueden ocasionar los fármacos y los fármacos los ocasionamos nosotros al medicar al paciente, ¿no? Obviamente que ese daño
para que entendamos, es una alteración estructural o funcional del organismo que va a perjudicar o de alguna otra manera entra aquí conceptos como enfermedad, lesión, sufrimiento, discapacidad y muerte. Fíjense que cuando hablamos, si vamos hablando que el evento, tanto el evento, tanto el RAN, evento adverso, como el incidente con daño, van a producir, en otras palabras, o una enfermedad, o una lesión, o un sufrimiento, o una discapacidad, o una muerte. Si el paciente le da vómito, va a sufrir. Si el paciente le duele el abdomen, va a sufrir. Generalmente medicamentos que pueden producir ese daño. Y obviamente ese daño, según la misma política, se puede denunciar cuando hay un daño. Bueno, entonces tenemos otro concepto que tenemos que tenerlo en cuenta. Habíamos dicho que tenemos nosotros algunas diferencias entre el efecto secundario y el efecto tóxico. El efecto secundario aparece normalmente cuando se da una dosis terapéutica. Hay un efecto no deseado con dosis terapéutica porque no es necesariamente dañina. Puede ser de que yo le di al paciente el medicamento, pero el medicamento puede producir una gravedad leve, náuseas, náuseas, no llegó, digamos que al vómito. El paciente se siente con náuseas, por ejemplo, con antibiótico o cuando damos el tramadol, da generalmente náuseas, llega a veces vómito. En cambio, el efecto tóxico ya es un daño real porque se acumula el medicamento a dosis alta, prolongamos, acumulamos y el cuerpo le cuesta eliminarlo cuando damos. Y esto obviamente, ¿cuáles complicaciones me puede dar? Graves o peligrosas. Generalmente, como hemos visto, la mayoría de los medicamentos se van a metabolizar en el hígado, por lo tanto el hígado es el que nosotros producimos lo que se llama intoxicación medicamentosa, que también es llamado un hepatotoxicidad grave cuando hay el efecto tóxico. Bueno, y por último tenemos uno de los conceptos en la cuales mencionamos lo que es seguridad del paciente. La seguridad del paciente eh, es una de las metas de la OMS actualmente. Es una forma de decir disminuir la mala praxis médica, pero la OMS no va a decir que disminuyamos la mala praxis médica. Entonces le colocó un concepto que se ve más bonito que se llama seguridad del paciente, que es una disciplina de la atención en salud que surge por la evolución de la complejidad de los sistemas de atención en salud y por el aumento de los daños a los pacientes en los centros sanitarios. Fíjense, y ese daño de los pacientes son causados por el personal de salud. Su objetivo es prevenir y reducir los riesgos, errores y daños que sufren los pacientes durante la prestación de la asistencia sanitaria. O sea que en otras palabras, la mala práctica médica que produce daño, la OMS no le quiso llamar así, reducir la mala práctica médica, le quiso llamar seguridad del paciente. Y es una meta en la cual se está hablando como calidad, como gestión de calidad. Pero esto de la seguridad del paciente y del control de las drogas no es nuevo. Ya esto viene de parte de la FDA, que de alguna otra manera ha clasificado los fármacos en el embarazo principalmente. Hay una clasificación que se estableció con las letras A, B, C, D, X, muy utilizada actualmente. Desde 2015 se reemplaza por la clasificación del sistema Pregnancy and Lactancia Labeling Rule, más o menos, si así lo leí más o menos.
pero es la regla del etiquetado para el embarazo y la lactancia. Y esto no solamente busca que los medicamentos sean los que se clasifiquen como dañina o no para las mujeres embarazadas o que están lactando, sino que también otros alimentos de consumo. Por lo tanto, en Estados Unidos ya aplica la PLLR, aunque en Latinoamérica todavía se sigue usando la FDA, la clasificación por las letras, ¿no? Pero ustedes van a ver algunos medicamentos o algunas dice de diferente manera la clasificación. Bueno, ¿en qué se basa esta clasificación de la FDA antigua? Se basa en categoría A, B, C, D, X. Nos habíamos dicho que la categoría A hay estudios controlados para el embarazo y no muestran riesgo fetal. O sea que se puede dar en el embarazo de casi todas las etapas, por ejemplo, el ácido fólico, la levotiroxina, cuando hay déficit de hormona tiroidea. En cambio, la categoría B no hay riesgo en animales, pero no hay estudios en humanos. Estudios animales muestran riesgo, pero no se confirman en humanos. Bueno, esta clasificación todavía se puede dar medicamentos. Normalmente nosotros están, digamos, como medicamentos que se pueden dar en embarazo el paracetamol y la amoxicilina. De hecho, la amoxicilina se da como segunda o tercera opción, ¿no? No es muy segura como primera opción. El paracetamol como uno de los pocos analgésicos que se da, pero actualmente han aparecido algunos estudios donde se la está asociando al autismo a los pacientes. Si es que se demuestra estos estudios o se realizan otros estudios y se evidencia lo que estamos hablando, el paracetamol puede pasar a una categoría C o hasta una D. La categoría C se ha demostrado en estudios animales muestran efectos adversos. No hay estudios en humanos, pero aquí hay que dar si el beneficio supera el riesgo. O sea que tiene que ser más beneficioso que el riesgo que pueda tener, ¿no? Como el albuterol, el tramadol, el albuterol para el asma se puede dar, tramadol es un analgésico opiáceo, no muy dado normalmente. Tuve una paciente que estaba embarazada, me recuerdo, y tenía piedra en la vesícula, tenía cálculos biliares, como llamamos litiasis vesicular, y la paciente todos, por lo menos ha ido a la emergencia unas 20 veces por el dolor eh, de las piedras. No se lo podía sacar al bebé, no se la podía hacer porque obviamente no estaba completo todavía, no se la podía operar a la mujer para sacarle las piedras porque se coloca anestésico. Entonces, lastimosamente, la mujer tuvo que aguantarse prácticamente todo el embarazo, ¿no? Luego tenemos la categoría D, que hay una evidencia de riesgo fetal humano, pero se puede usar si es vital para la madre, ¿no? Aquí ya no importa el riesgo del feto. Total, la madre, si hay riesgo de vida de la madre, se da nomás. Por ejemplo, las benitoínas como anticonvulsivante, la tetraciclina, que ya no se utiliza bastante. Por último, tenemos la categoría X, que es contraindicado en el embarazo, riesgo fetal, y hay que ver si es que es mejor el beneficio que el riesgo. Por ejemplo, está la talidomida, muy conocida, la vamos a ver, o la isotretinoína, usada en tratamiento de acné. Bueno, y tenemos la clasificación nueva, la LLR, en la cual me clasifica directamente, no me cerré, me clasifica que es la prueba
llamada también la regla de etiquetado para el embarazo y la lactancia. Aquí el riesgo va a depender de la dosis, tiempo de exposición y trimestre, ¿no? Se dice que en el primer trimestre siempre es más sensible el embarazo, pero aquí directamente me cataloga como regla 1, embarazo, riesgos conocidos, recomendaciones clínicas, efectos sobre el feto, ¿no? O sea que más o menos viene a ser como la regla A, B. Ya si el bebé nació en la lactancia, si el fármaco pasa a la leche y posibles efectos en el bebé, ¿no? Estamos hablando también hasta de alimentos posiblemente, pero generalmente son de fármaco. En cambio, la regla la tercera sección, en hombres y mujeres en edad fértil, dice que no puede afectar la fertilidad. ¿Cómo puede afectar la fertilidad o el desarrollo fetal? O sea que esto me hace una clasificación más antigua, más cómoda, y obviamente se usa como parte clínica y educativa, ¿no? Porque el paciente puede tener riesgo en el embarazo, en la lactancia o en el hombre y mujeres en edad fértil. Esta regla, este sistema es el que se está usando actualmente en Estados Unidos. Bueno, por lo tanto, las RAM, las reacciones adversas medicamentosas, se clasifican en varias. Habíamos hablado primero las, eh, lo que son la clasificación de los fármacos en el embarazo, solamente en el embarazo y también embarazo y lactancia, ¿no? Y en hombres y mujeres en edad fértil. Pero en cambio aquí vamos a ver la clasificación de la RAM en lo que es en general, ¿no? Y qué pueden producir, ¿no? Qué reacciones o qué eventos no deseados. Para eso se agrupan en tipo A y tipo B. Tenemos la de tipo A, o también llamada aumentados o exagerados de un fármaco. Eh, Estas son las más comunes. Estas representan alrededor del 80% de todas las RAM. Tienen una incidencia muy alta. Generalmente son predecibles, son relacionadas con la dosis. Por ejemplo, un fármaco como un anticoagulante que se use para el sangrado, o sea, un fármaco anticoagulante que produce sangrado, estas se asocian principalmente eh, a varios tipos, no solamente representan un tipo, no pueden ser ya sea por una sobredosis o toxicidad, estas aumentadas. Aquí la acción terapéutica primaria en el blanco primario de su acción. O sea, por ejemplo, si yo voy a dar un medicamento donde voy a producir una, una acción, donde yo quiero que ejerza el efecto terapéutico que quiero desear, el efecto farmacológico, esto puede producirme lo que se llama, va a producir en el mismo lugar el efecto no deseado. Como aquí también me nombra la hemorragia cuando yo voy a dar un medicamento anticoagulante. El medicamento anticoagulante que va a ejercer su efecto en la sangre va a evitar que coagule. Obviamente el efecto conocido en este caso va a ser que pueda producir hemorragia, que pueda producir hemorragia ya sea en los dientes o en cualquier parte, poco o grande, dependiendo de lo que nosotros demos. Obviamente el daño que proviene es por la prescripción y la administración de cuando son dosis demasiado altas. Por eso es que siempre
enseño de que la dosis, si tenemos la opción de dar dosis mínima y máxima, siempre iniciamos con dosis mínima. Y ahí podemos ir aumentando. Nunca damos directamente la dosis máxima. Luego tenemos el efecto colateral. El efecto colateral viene a ser una reacción adversa medicamentosa que se relaciona con la acción terapéutica primaria en un sitio diferente. Habíamos hablado que la sobredosis o toxicidad se da en el blanco primario de su acción. Yo voy a actuar sobre la sangre y ese me puede producir. En cambio, el blanco primario va a ser diferente al lugar donde yo lo voy a dar. Por ejemplo, yo voy a dar un analgésico o un calmante, un AINE, para el dolor de cuerpo y el calmante puede producir, el AINE puede producir un sangrado digestivo, como por ejemplo la aspirina o el ácido acetilsalicílico comúnmente conocido, el ibuprofeno, el metamizol, que lo doy para el dolor, lo doy para la fiebre, actúa en el estómago dañando. Luego tenemos lo que es el efecto secundario. El efecto secundario eh, es una reacción adversa medicamentosa en la cual se relaciona con una acción farmacológica diferente de la acción terapéutica primaria de la droga. Por ejemplo, yo voy a dar un antidepresivo y puede darme una sequedad en las mucosas. No es un medicamento que produzca, que yo esté dando para que dé sequedad en la mucosa o esté dirigiéndolo a las mucosas, sino que yo lo estoy dando para una acción farmacológica, pero me produce una acción diferente, ¿no? Pero me produce una sequedad. Luego tenemos la interacción de drogas. Aquí en este tipo de efectos aumentados, como le llamamos, es cuando yo voy a dar una, eh, voy a dar una droga, hace referencia cuando yo digo una droga, y va a ser modificada por otra droga administrada más antes. Nosotros aquí, por eso es que vamos a ir estudiando a lo largo de la medicina, de que hay medicamentos que pueden interaccionar con otros medicamentos. Por ejemplo, cuando nosotros damos una droga y en la cual me puede producir una alteración en el metabolismo hepático, por ejemplo, los fenobarbital, o cuando hablamos de los diuréticos también, pueden ser tratamientos que pueden interaccionar con cualquier otro medicamento que yo dé para la presión, hipotensión, hipertensión, puede interaccionar. O sea, todos los medicamentos a veces interaccionan con otro medicamento disminuyendo el efecto terapéutico y aumentando el efecto de uno de los dos. Y esto es dependiendo de cada medicamento. Bueno, ya una vez que vimos los que son las reacciones tipo A aumentadas o exageradas, tenemos los que se llaman bizarras. Estas representan muy pocas, son muy poco predecibles, eh, aparecen en cierto tipo de individuos, son poco frecuentes. Habíamos hablado que las otras representan casi el 80%. Estas podemos decir que representan el 20%. Eh, Aquí se habla de estadísticas mínimas. Se dice que de cada 30.000 pacientes puede ser que uno produzca el efecto bizarro, como llamamos, o uno en 10.000. Son muy pocos que ocurren estas, eh,
estas reacciones bizarras, ¿no? Pero de igual todas tienen que ser. Hay algo que vamos a aprender más adelante, que todas estas clasificaciones existe una división de la farmacología que se llama farmacovigilancia, que va a controlar estas reacciones adversas medicamentosas. Entonces, las reacciones bizarras tenemos principalmente de tres tipos, ¿no? Tenemos las de tipo intolerancia, idiosincrasia e hipersensibilidad o alergia. Partamos de que tiene que quedar claro esto, porque si el paciente se daña, se complica, nos pueden denunciar. De hecho, una de las grandes, podemos decir, de los principales denuncias que ocurre en los médicos es por las RAN, por las reacciones adversas. Yo aquí tengo que ver si era una aumentada tipo A o una bizarra tipo B y ir relacionándola para actuar. Todos los medicamentos pueden producir estas reacciones, ¿no? Bueno, aquí tenemos el concepto de intolerancia, pero para entender el concepto de intolerancia de las bizarras, tenemos que entender qué es tolerancia. Tolerancia es cuando yo doy un medicamento y el medicamento se va a adaptar a la persona y la persona necesita más dosis para obtener el mismo efecto. Por ejemplo, la morfina, que puede iniciar con unos 5 miligramos y eso me va a producir el efecto terapéutico analgésico que tiene la morfina. Pero luego de varias utilizadas, ya no voy a necesitar 5, voy a necesitar 10 miligramos. Por lo tanto, mi cuerpo se está adaptando al medicamento y ahí voy a necesitar dar la dosis más alta. En cambio, la intolerancia se produce cuando la persona no tolera el medicamento y produce un umbral particularmente bajo de reacción ante una droga, que ésta puede tener una base genética o representar un extremo de la distribución poblacional, efecto de curva cuantal dosis-respuesta se llama. Una respuesta muy exagerada a una dosis ordinaria de un medicamento, también llamada. Entonces, el cuerpo no tolera el medicamento y produce efectos adversos no deseados, incluso a dosis baja. Es cuando se llama intolerancia. La intolerancia no es muy diferente a lo que es la hipersensibilidad. La hipersensibilidad principalmente se produce por una parte alérgica, como vamos a ver más adelante, ¿no? Habíamos dicho que son de tres tipos, ¿no? Son intolerancia, idiosincrasia e hipersensibilidad. Entonces, la hipersensibilidad es similar. No tolera el medicamento el paciente, pero aquí en la intolerancia no hay una base inmunológica, no hay una base mediada por mediadores inmunes, sino que aquí principalmente es una base genética que representa el problema. Así tenemos nosotros los antiinflamatorios, los AINES, aun cuando su estructura tan variada pueden causar un síndrome que se llama síndrome de asa triada, que es asma, intrínseco, rinitis, y esta intolerancia se da generalmente como un broncoespasmo, o sea que cuesta que el paciente pueda respirar, ¿no? Y el paciente tenga una rinitis o salga moco, en otras palabras. Y esto se da a una dosis normal. No estamos hablando que el paciente se le da una dosis aumentada, no está dando, sino que directamente él está produciendo una reacción y obviamente esta reacción
es a la dosis ordinaria. Luego tenemos lo que es la taquifilaxia, ¿no? La taquifilaxia va en relación a lo que es la intolerancia. La taquifilaxia es una respuesta cada vez menos intensa hasta no producir ninguna reacción farmacológica. ¿Se acuerdan que hablábamos de tolerancia más o menos? Es similar, ¿no? La tolerancia es cuando el cuerpo se va adaptando y necesita mayor dosis. En cambio aquí, la respuesta a la dosis ordinaria va a reduciéndose, pierde su efecto el medicamento cuando se da varias veces en un corto tiempo. No hay un daño en la taquifilaxia. El cuerpo no se está adaptando a diferencia de la tolerancia, sino que aquí en la taquifilaxia el medicamento ya no está haciendo efecto. Cuando, por ejemplo, damos algunos descongestionantes nasales, como la oximetazolina, cuando se usan varios días, dejan de hacer efecto y hasta empeoran la congestión, ¿no? Por lo tanto, la taquifilaxia no es un daño tóxico, sino es una pérdida de la eficacia. Y tenemos otra de las reacciones tipo E bizarra, como es la reacción idiosincrática o la idiosincrasia. Esta es una reacción no característica, inexplicable por los fármacos conocida de la droga. O sea, no es característica de todas las personas. El efecto agarra a un grupo de personas que igual que la anterior, igual que lo que es la intolerancia, agarra a un grupo de personas y ya sea por sus rasgos, por temperamentos, por caracteres, por grupo, individuo, por colectividad. Por lo tanto, estas reacciones igual tienen una base genética. Por ejemplo, se puede dar en pacientes que tienen un déficit de una enzima como lo es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa del eritrocito, que va a favorecer la anemia cuando usan antioxidantes. Eh, Otro ejemplo, lo que es, por ejemplo, la anemia plástica en pacientes que se les inyecta metamizol, que tienen las reacciones idiosincráticas en Europa, en Estados Unidos, por lo tanto, para ellos no es una opción el metamizol, pero para nosotros los bolivianos, latinoamericanos, es una muy buena opción como dolor y antipirético. La ley del ejercicio profesional médico, llamada 3131, menciona un concepto de idiosincrasia, que ya tiene más de 20 años, dice que es un resultado no previsible de la aplicación de fármacos dependiendo de factores propios de la persona. Aquí tenemos que entender otro concepto, ¿no?, que no va en relación con la RAM, pero que tenemos que saber lo que se llama iatrogenia. La iatrogenia es un estado anormal o alterado causado por la actividad del médico u otro personal autorizado. La ley 3131 del ejercicio profesional médico dice que es un resultado inesperado de la aplicación de técnicas y fármacos. Fíjense que la iatrogenia es un resultado inesperado de fármacos. Me hable todas las reacciones adversas medicamentosas, me hable la de tipo A, tipo B, me agarra todas. ¿Y quién lo va a causar? Nosotros los médicos, generalmente. Nosotros recetamos el medicamento y me puede dar una reacción tipo A, tipo B, ya sea de todas sus divisiones, ¿no? La tipo A que hablábamos aumentada, llamada, me puede dar lo que es sobredosis o toxicidad, me puede dar lo que es efectos colateral, secundario, interacción con la droga, o las tipo B bizarras, que son la intolerancia, idiosincrasia, e alergia o hipersensibilidad, que es la tercera de las bizarras. Esta
es mediada por el sistema inmunológico, como la más común es por el metamizol o por la penicilina. Aquí lo que va a suceder en este tipo de reacción eh, es que el paciente no solamente no es un aspecto tal vez genético, no se puede decir que sea un aspecto porque no es a ciencia cierta que el aspecto genético le produzca este, esta hipersensibilidad o alergia, sino que aquí depende principalmente algunos mecanismos, no unos mecanismos de alergia, como lo vamos a ir viendo. Sucede algunos mecanismos en los cuales va a producir lo que se llama una sensibilidad cruzada. Cuando, por ejemplo, yo doy un medicamento como un AINE, doy ibuprofeno, el paciente es alérgico a los AINE, va a ser alérgico a ibuprofeno, diclofenaco, metamizol, y el paciente está listo. Si le viene dolor, solo paracetamol pueden tomar. Para este tipo de reacción alérgica, eh, que está mediada por el sistema inmunológico, hay 4 tipos clínicos principales. Tenemos la tipo 1, que es llamada reacción anafilactoide, que es inmediata o es la hipersensibilidad inmediata, como se llama. Esta es mediada por los anticuerpos IgE. Estos anticuerpos se producen tras la administración del medicamento. Eh, Tenemos en este tipo de reacciones alérgicas, tenemos 4 tipos de reacciones, tipo 1, 2, 3 y 4. Luego tenemos los que son las reacciones tipo 2 o llamada también citotóxica, que es cuando hay una fijación del antígeno y el anticuerpo. ¿Y pero por qué se caracterizan estas reacciones alérgicas? En general, el paciente va a producir urticaria, alergia. ¿Cómo se va a caracterizar? A diferencia de las otras, se va a caracterizar por la aparición de abones y prurito en el cuerpo. El paciente generalmente dice, tomé un medicamento y me están saliendo estas alergias, dice, o me están saliendo estas manchas, estos abones, estas ronchas, sabe llamar el paciente. Por lo tanto, esa es la clínica, ¿no? Pero ahora, los tipos, en este caso el tipo 2, como decíamos, se ve, hay una especie de complemento entre antígeno y anticuerpo. Por ejemplo, el metamizol que produce agranulocitosis, que eso se produce en una célula, no es una disminución de los granulocitos. Por lo tanto, produce esa fijación entre el antígeno y el anticuerpo. Luego tenemos las tipo 3 y tipo 4. La tipo 3 se depositan en la célula del tejido órgano blanco y van produciendo el efecto inmune. Y la tipo 4, aquí hay una interacción directa entre el alergeno llamado medicamento y los linfocitos sensibilizados. Por ejemplo, cuando tal vez en una primera ocasión no produjo la reacción alérgica, yo le coloqué una crema de- a base de un antimicótico y la siguiente vez le dice a la paciente, sí, le han colocado. Entonces se le coloca y le produce esta reacción alérgica retardada. Es como si el linfocito lo detecte y no ataque en ese momento. Cuando se vuelve a dar más adelante, ahí recién va a atacar y va a producir la reacción alérgica. Hay una clasificación de Hales y Combs o Coombs en la cual
dice, habla de 4 tipos, ¿no? Es una clasificación que habla de 4 tipos, en la cual menciona que es una ayuda a entender un poco las reacciones adversas a fármacos. Es una guía al manejo de enfermedades autoinmunes. Es muy usada por los alergólogos, inmunólogos, dermatólogos y medicina interna, ¿no? Esta clasificación de Hels y Coop. Me habla de 4 tipos de reacciones, tipo 1, 2, 3 y 4. La tipo 1 es una reacción alergia clásica, ¿no? Esta se da segundos y minutos. Yo le coloco la penicilina, se liberan las IgE y le da la anafilaxia al paciente. Empieza a faltarle el aire, le sale moco, le aparecen las reacciones en la piel. En cambio tenemos la tipo 2. A esta hay un ataque a células propias. Esto tienen que pasar horas y días. Se producen anticuerpos o inmunoglobulinas IgG, IgM, y puede producir algunos casos clínicos por la acumulación, como anemia hemolítica, púrpura. Esto aparece horas o días después, ¿no? No como la alergia clásica que aparece inmediatamente. Y por último, tenemos la de tercer y cuarto tipo. La de tercer tipo me habla de un depósito de inmunocomplejo. Hay inmunocomplejos circulantes. Puede ser de horas a días. Va a ser mediada por las IgG, antígenos más complementos. Puede dar enfermedades o situaciones clínicas como vasculitis, lupus, artritis, enfermedades de suero. Tenemos la de tipo 4 llamada tardía o celular. Aquí se da por las células T, aparece en su segundo o tercer día por los linfocitos T, también el CD4, CD8, por eso es que se llama retardada. Aquí hay una inflamación celular crónica, que esta es la que produce la llamada dermatitis de contacto. Bueno, y por último tenemos la clasificación tipo C y D, ¿no? Habíamos dicho que dentro de eh, tipo C, llamada continua, es cuando se da por uso prolongado eh, al medicamento, y las tipo D, que son demoradas, similar más o menos a las reacciones alérgicas, pero estas no son alérgicas, estas son clasificación de la RAM, ¿no? La clasificación de la RAM hay tipo A, B, C y D. Eh, Más o menos para que entendamos, la A son las más comunes, la B son las bizarras, estas son continuas y las tipo D son demoradas. Se producen a largo plazo, aún sin desarrollo puede comenzar desde la primera hora de la terapia. También tenemos la E y la F. La E, en su sigla en inglés, end of use, en la cual se habla cuando hay un fin del tratamiento. Y esto va a producir un ejemplo en las drogas, como por ejemplo el consumo de morfina me va a dar una adicción, y esto me va a causar un síndrome de abstinencia cuando yo voy a cortar el tratamiento del paciente. Luego tenemos la de tipo F, foreign, causada por agentes distintos al principio activo del medicamento, no como excipientes, impurezas o contaminantes. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los medicamentos están formados por principio activo y excipiente? Aquí no es el principio activo, tal vez es el excipiente. ¿Y cómo podemos saber eso? El paciente tal vez se le dio un paracetamol de la marca de Vago, no le produce nada, pero ¿qué pasa si le doy de la marca de Inti y le da una reacción adversa medicamentosa? Entonces ahí hay dos, no puede ser por el excipiente
o impureza o contaminante que puede haberle causado. Tenemos otros efectos llamados efectos, bueno, habíamos dicho de los efectos adversos, que es una respuesta. Otros conceptos como el veneno. Aquí ya es cualquier sustancia, hasta un fármaco que posee la capacidad de dañar, y el envenenamiento se da que va a producir daño a la exposición de ciertos productos farmacológicos, ya sean drogas ilícitas o productos químicos. Habíamos hablado de una curva dosis-respuesta, en la cual nosotros damos un medicamento y a dosis terapéutica no debería producir ningún evento adverso, efecto adverso, pero puede producir cuando incrementa la respuesta. Y fíjense, aquí se ve, yo incremento el fármaco, incrementa la respuesta tóxica o del evento adverso. Por lo tanto, aquí habíamos hablado de que hablamos de, una vez que entendimos lo que es RAN, vamos a hablar lo que es toxicidad. Es la capacidad que tiene un compuesto de dañar un sistema biológico. La toxicología va a estudiar este tóxico y sus intoxicaciones. Nosotros vemos pacientes intoxicados todo el tiempo. Por lo tanto, la toxicidad es la habilidad de un compuesto químico de dañar un sistema biológico. Los fármacos, la mayoría son a base de compuestos químicos. La toxicología es una rama de la medicina que va a estudiar estos eventos adversos, estos efectos adversos. Pero no solamente la toxicología, nosotros cuando hablamos, la toxicología estudia los efectos nocivos tóxicos de los fármacos, los estudia, pero en Bolivia nosotros los reportamos a la farmacovigilancia, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, un tóxico es una sustancia que ingresa al organismo y es capaz de producir lesiones en los aparatos y sistemas orgánicos, puede provocar hasta muerte, ¿no? Entonces, puede provocar daño, en otras palabras. Esto es lo mismo. Bueno, habíamos dicho las ramas de la toxicología. La toxicología es una rama de la medicina, pero que hay toxicología industrial, ambiental, clínica, analítica, toxicología forense. Nos vamos a basar a la toxicología clínica, que se basa principalmente al uso de tratamiento, al uso de prevenir, diagnosticar y tratar intoxicaciones que pueden darse agudas o crónicas en caso de diferentes exigencias terapéuticas, en caso cuando damos tratamiento. ¿Qué factores van a modificar la toxicidad o el daño al paciente? Tenemos interacción con otras sustancias, por lo que decimos sinergia y antagonismo aumenta o bloquea el efecto farmacológico. Dependen de la vía de absorción. Hay medicamentos que la vía de absorción puede producir mayor daño, velocidad de administración puede producir un evento adverso mayor. La concentración del tóxico, también el tamaño de la dosis y las coincidencias con otras sustancias tóxicas. Igual tiene que ver con la biología, con lo que es factores genéticos como la especie, raza, sexo, edad, idiosincrasia. Hay medicamentos que en adultos producen mayor evento adverso. Y por último tenemos las que dependen del medio ambiente, ¿no? Lo llamado exógeno o físico, como por ejemplo el clima, temperaturas ambientales. Aquí estamos agarrando prácticamente varios factores que dañan al cuerpo. ¿Qué síntomas puede dar una toxicidad? Son muchas, no puede dar dolor de oído, auditiva, el paciente va a vomitar, se va a deshidratar, va a tener fiebre, va a tener alteraciones del sistema nervioso, puede provocar acidosis metabólica, alcalosis respiratoria, y en menos frecuencia edema pulmonar, problemas en la orina, hemorragia.
¿Cómo se da este fenómeno? Empieza con la exposición. El cuerpo produce lo que se llama la toxicocinética, absorbe, distribuye, biotransforma y excreta. Va a causar un efecto, un mecanismo de acción como es la toxicodinámica, que aquí puede producir también los efectos tóxicos. Y luego tenemos lo que es la intoxicación. La intoxicación es un evento clínico que ocurre cuando una persona está expuesta a un tóxico en una cantidad dañina. El otro día me llegó un paciente que se le quebró una ampolla de un tóxico para la rata, ¿no? El paciente llegó con cefalea intensa, vómito. Hay también intoxicaciones por las benzodiazepinas. Hay intoxicaciones por los AINES. Bueno, entonces, ¿cuál es la situación de diferencia? Hablamos del tóxico, cualquier sustancia que causa daño. Toxicidad es una sustancia que tiene la capacidad o potencial de dañar. Y intoxicación es cuando ya hay los efectos en el clínico, en el cuerpo, los náuseas, vómitos, cefalea. Pueden ser voluntarias, incidentales. Nosotros entramos aquí en profesional o por medicamento. ¿Qué hacemos con las intoxicaciones? Las intoxicaciones, lo primero que se hace es reducir los errores de medicación. Esa es la principal arma que nosotros tenemos que aprender, el error en la medicación. Prevenir las intoxicaciones en el hogar. ¿Cómo hacemos esa prevención? Generalmente sucede con fármacos como los analgésicos, los calmantes para el dolor en un 11%. ¿Qué hacemos cuando llega un paciente intoxicado? En primer lugar, hacemos el ABCD, vías aéreas, circulación y generalmente en las intoxicaciones lo que se reduce son los síntomas que causan los tóxicos. Tenemos que identificar, eso es lo más importante, identificar el tóxico y descontaminar al paciente intoxicado. En Bolivia, en Santa Cruz específicamente, nosotros tenemos eh, un centro llamado Ciatox, donde está a cargo dos doctores, y estos uno los llama y ellos te guían si hay una posible intoxicación por un veneno o una sustancia. Hay algunos antídotos para algunas intoxicaciones, nos vamos a ver a lo largo de el avance, como por ejemplo, uno de los más conocidos es el paracetamol, donde la N-acetilcisteína, que es un antídoto para la intoxicación por paracetamol y también se lo usa como mucolítico. Bueno, pero ¿quién va a controlar y regular las reacciones adversas medicamentosas? Lo que se llama en Bolivia la farmacovigilancia. La OMS define como la ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los eventos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema relacionado con ellos. Aquí, la que controla, si lo vemos así, la farmacovigilancia es la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud, la AGEMET. Lo que se quiere es prevenir daño en el paciente principalmente, ¿no? Esto de la farmacovigilancia no es nuevo. Esto ya viene desde épocas muy antiguas, del año 1938. Eh, Sucedió que la FDA empezó a buscar el test de seguridad, el test de pureza y la calidad de los medicamentos. Se produjo una situación muy grave por la medicación, la talidomida, que en 1961 se la recetaba a mujeres embarazadas con el objetivo de disminuir la náusea y vómito
pero este medicamento era clasificado, después empezaron a aparecer las clasificaciones en las cuales producía malformaciones fetales. Muchos niños que todavía siguen viviendo, ya están a mayores, nacidos en esta época, del 61, 62, prácticamente son los que son llamados nuestros abuelos, eh, sufrieron estas consecuencias. Por lo tanto, la OMS crea el Programa Internacional de Monitoreo de Medicamentos en el 68 y luego aparece la Uppsala Monitoring Centro para el monitoreo. Entonces aparece en el año 78, en la cual colabora la OMS en estos casos de monitoreo de medicamentos. ¿Cuál es el objetivo de la farmacovigilancia? Vigilar, dar calidad, seguridad, eficacia y prevenir la RAM. Va a vigilar, en otras palabras, vigilar, detectar, prevenir lo que son las reacciones adversas medicamentosas. Y va a desarrollar actividades educativas, va a promocionar de que se tenga que hacer la farmacovigilancia y el uso irracional de medicamentos. ¿Quién va a controlar esto? Va a ser controlado por la GEMET. Y ahí vamos a quedar hoy día. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? Lo puede hacer cualquier persona. Esto está en el hospital japonés y digamos, ustedes sospechan de que se han intoxicado, ustedes llaman a estos números que están acá y les contestan. El otro día yo llamé a las 10 de la noche porque me llegó un paciente, porque nosotros los médicos no manejamos, hay toxicólogos, ellos son toxicólogos como referencia, son médicos toxicólogos, o sea, especialistas en toxicología. Y llegó un paciente que se había expuesto a un veneno. Yo llamé, escribí por WhatsApp y me contestó la doctora Vani Celade. Ella tiene su página en TikTok y ahí todo el tiempo anda hablando sobre los tóxicos. Y, y me guió más o menos de qué sustancia puede ser, ¿no? Porque sustancias, intoxicaciones a veneno hay más de 100 creo que hay. Y ellos lo guían, ¿no? En todo caso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Los van a guiar, les van a más o menos llevar a ver qué era y uno tiene que ir a un centro de salud público para que lo atiendan. Y ellos igual atienden privado, ¿no? Aquí se los interna en el hospital japonés y ahí se le hace el seguimiento de los síntomas a los pacientes. Si en algún caso necesitan un estudio externo, ya lo tienen que ir a la clínica. Y si no hay espacio, como que nunca hay espacio en los hospitales, ya uno tiene que buscarse una parte privada. Entonces, esta es la CIA Tox. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, soy Jennifer Atila Ligerón. Quisiera saber una preguntita. Cuando un niño se intoxica, porque a veces sucede, toman tabletas paracetamol. Últimamente los jóvenes ahora están muy inestables emocionalmente y a veces por motivos del TikTok, las redes sociales llegan a intoxicarse con paracetamol. Usted estaba diciendo que el antídoto es la acetilcisteína, ¿no? Sí. Y yo me pregunto, digamos, ¿se le puede dar también, digamos, en casa carbón activado hasta llegar, digamos, a un centro? Eh, digamos que sí y no. Lo correcto es que se haga un lavado gástrico. Ya, Sería lo más correcto. ¿Para qué? Para que vomite el medicamento lo que más pueda.
O sea, es como lo que pasa en los perros, más o menos, intentan hacerlos vomitar. Igual es en humanos, lo hacemos vomitar si se puede, y si no se puede, se le da el carbón activado, Ya, eh, y el carbón activado va a reducir, digamos, en parte lo que ya ha absorbido o lo que está todavía en el estómago, porque a veces ya no se puede y está en intestino intentando absorberse y ahí el carbón activado ayuda. Pero eso lo hacen en hospitales de segundo y tercer nivel, no lo hace cualquier médico, digamos. O sea, porque podemos darle el carbón activado, ¿no? El carbón activado es como una tableta, vienen comprimidos medio grandecito y se da. Se puede dar vía oral o se puede directamente en los hospitales, que es lo que hacen, ¿no? Le introducen a través de una sonda, le hacen un lavado estomacal y le dan el carbón activado. Se puede, pero lo correcto sería llevarlo a un centro de salud más cercano, ya, doctor, muchas porque gracias. ya. ¿Alguna otra duda, consulta? Ya, perfecto. Bueno, jóvenes, vamos a quedar aquí. Vamos a continuar el otro jueves. Eh, si no hay dudas, ya, a ver, el día de mañana, martes, están las prácticas y vamos a avanzar. Y ya vamos a entrar también a lo que es fármacos, luego dentro del avance. Este es un tema que yo un poco, digamos, que lo he aumentado. Luego vamos a ver lo que es fármaco del sistema autónomo y el sistema periférico. Y ahí ya vamos a ver algunos medicamentos, eh, y vamos un poco a ver también lo que son intoxicaciones por órganos fosforados. Vamos a ver y algunas reacciones adversas también, ¿no? O sea, vamos a ver lo que son los fármacos agonistas, antagonistas, y bueno, esa parte. Y luego ya vemos lo que es cardiovascular, ¿no? Que vamos. O sea, que vamos a ir aprendiendo ya medicamentos de la subsiguiente clase un poco más profundo. Bueno, entonces no hay más preguntas, nos vemos la siguiente el jueves. Chao, jóvenes. Dale, Hasta doctor, luego. muchas gracias. Hasta luego.